Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener juntas para buscar algo, Señor, que nuestra alma está pidiendo en esta mañana y encontrarlo en tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada mujer que está hoy aquí o que está viendo este video a través de YouTube, Señor. Bendícelas y llena cada faltante, Señor, que tenga cada una de ellas en sus vidas a través de esta preciosa palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicas, buenos días a todas. Eh, Vamos a empezar en esta mañana con nuestro devocional. Ya finalizamos el libro de Santiago, que fue un libro increíble, un libro de mucha instrucción, de mucha exhortación, pero ya terminamos Santiago. Y hoy, como les había dicho la semana pasada, el Señor ha puesto en mi corazón iniciar con el libro de Job. Y quiero decirles que es un libro súper lindo, es un libro que nos va a enamorar de la soberanía del Señor. Aunque es un libro duro, es un libro que nos va a hacer recapacitar mucho en muchas cosas. Muchas personas piensan que el libro de Job es un libro temeroso de leer o que si leemos el libro de Job nos va a pasar algo malo o vamos a vivir las experiencias que vivió Job ahí. Pero no es así porque si no el Señor no habría dejado ese libro escrito en su palabra, ni todo el mundo saltaría ese libro. Si Dios lo dejó escrito es porque Él quiere enseñarnos algo ahí. Entonces, vamos a empezar y quisiera que abrieras tu Biblia en Job capítulo 1. Y antes de empezar a leer, voy a darles unos datos interesantes acerca del libro de Job para que los tengan siempre presentes, ¿vale? Entonces, este libro, se desconoce el autor de este libro. Mucha gente dice que lo escribió Moisés, pero no hay una confirmación de esto. O sea que hasta el momento no sabemos quién escribió el libro de Job. Dejémoslo así. Se cree que este fue el primer libro escrito en la Biblia. O sea, todo el mundo piensa que fue Génesis y en realidad fue el libro de Job, el primer libro que se escribió en la Biblia. Job era un hombre admirado por toda la gente, era un hombre íntegro y lo vamos a ver en todo el libro de Job, como él es un hombre que es transparente, ¿sí? Ama al Señor fuertemente, era un hombre admirado por todo el mundo. Tenía mucho dinero, pero amaba a Dios. Era un hombre que sabía administrar esas riquezas que el Señor le había dado. Recuerdan que en Santiago estuvimos hablando acerca de ese tema, de que hay personas que se vuelven ricas o creen que por sus riquezas han alcanzado todo, pero me quedó mucho en mi mente un versículo que decía que ellos se están engordando para el día de su matanza. Es decir, se están llenando, se están saciando, están gastando todo en deleites y placeres, pero no piensan que eso un día va a terminar. Esto no le pasa a todo tipo de ricos. Hay gente que tiene mucho dinero, pero que sabe también administrarlo y sabe usarlo correctamente en las manos del Señor. Entonces, Job era uno de estos, era un hombre que tenía mucho dinero, pero amaba a Dios y ponía todo lo que tenía al servicio del Señor. Ya lo vamos a ver. También era un hombre muy temeroso de Dios. Era un hombre tan temeroso de Dios que intercedía por sus hijos, por lo que pudiesen estar haciendo sus hijos y ellos, él no saber que ellos estén a paz con Dios. Era un hombre que amaba al Señor y quería tener a su familia en santidad también. Vamos a estudiar eso también en el libro de Job. Entonces, vamos a ver una aplicación aquí antes de empezar. ¿Cómo te describe la gente? La gente podría describir a Job como un hombre íntegro, como un hombre lleno de Dios, como un hombre organizado. Y aquí podríamos empezar este devocional diciendo, bueno, ¿cómo te describe la gente a ti? ¿Qué puede la gente decir de ti? La gente puede decir que tú eres una mujer íntegra, llena del Señor, que reflejas a Dios en todo lo que haces. ¿Cómo te puede describir la gente a ti? Entonces, ojalá que esa descripción que la gente tenga de nosotros pues sea como la que la gente veía en Job, ¿no? Un hombre lleno de Dios, un hombre lleno del amor del Señor. Entonces,
Ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a estudiar hoy el capítulo 1. Como Job es un libro que tiene muchos capítulos, entonces vamos a ir abarcando grandes, ¿sí? No nos vamos a detener. A veces tal vez puede ser que nos vayamos a detener en algunos versículos, pero vamos a tratar de hacer devocionales amplios para que podamos, pues no nos vamos a extender tanto estudiando el libro de Job, a menos de que el Señor así lo quiera. Entonces dice así, versos 1 al 4. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces aquí vamos a ver, conozcamos un poquito la bendición que tenía Job. Dice que tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Increíble, ¿no? La bendición que tenía este hombre, tantos hijos, y en esa época tener hijos varones era una bendición muy grande, más que tener hijas mujeres. No sé si sea machismo de la época o qué, pero para las familias era más chévere cuando nacía un hijo varón porque le recibían con una alegría inmensa. Entonces, cuando era niña, pues no había como tanta fiesta, pero cuando eran hombres sí, porque de hecho ya se sabía que este era un hombre que iba a ayudar a la economía del hogar, entonces por eso se alegraban tanto, porque habían nuevas manos para el esfuerzo, nuevas manos para el trabajo, y entonces aquí vemos que él tenía la bendición de tener 7 hijos varones y 3 mujeres. No quiere decir que las mujeres no hayan sido de bendición, pero en esa época era de gran importancia tener hijos hombres. Su hacienda, ¿qué quiere decir su hacienda? No quiere decir su finca o, bueno, no, significa sus riquezas. Vamos a ver qué tenía Job. Aquí sí que cuando habla de hacienda se refiere a sus riquezas, que eran así, 7,000 ovejas. En la época de Moisés, el que tenía 3 ovejas era rico. Y este hombre tenía 7,000 ovejas, o sea que era multimillonario, tenía muchísimas cosas, muchísimo dinero. 3,000 camellos. Estos camellos eran usados como medio de transporte personal y de carga. O sea que imagínense la empresa de transporte que tenía Job en esa época. 3,000 camellos, era un hombre muy rico. 500 yuntas de bueyes tenía este hombre, animales de trabajo, de esfuerzo. 500 asnas, y también tenía muchos criados, muchísimos criados. Envidio a Job en ese pedacito tan rico. Tenía muchísimos criados, muchísimos trabajadores a su cargo. Entonces aquí podemos ver que él era un hombre de mucho dinero. Y la aplicación, Job era un hombre de mucho dinero, pero no, esto no lo iba a eximir de la prueba y el sufrimiento que iba a vivir. El hecho de tener dinero no significa que uno no va a sufrir. De hecho, hay mucha gente enferma de mucho dinero que no puede hacer absolutamente nada por recuperar su salud. El hecho de tener dinero no es la felicidad total, el dinero no lo compra todo. El hecho de ser cristianas con dinero no quiere decir que no vamos a sufrir, vamos a tener las mismas pruebas que cualquier otro cristiano. Ahora vamos de los versos 4 al 5 y dice así, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Job tenía sus hijos y tenían una costumbre, ¿no? De reunirse en las casas. Yo me imagino como que cada fin de semana, ¿no? El domingo, entonces hoy nos toca en la casa de fulanito y entre 8 días le hacemos en la casa de sutano, y así se reunían muy seguidamente. No sé si era que celebraban cumpleaños, no sé si era que tenían una fecha especial para hacerlo y se turnaban en casas, pero era una familia muy unida, ¿no? Podemos ver aquí que Job tenía una familia muy unida
y que ellos hacían unos convites grandísimos e invitaban a su familia, pero también me llama la atención aquí que dice que se levantaba de mañana Job y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Es decir, ¿por qué hacía Job esto? Job se levantaba y ofrecía holocaustos, era matar un animalito y ofrecerlo al Señor, porque anteriormente esta era la forma de yo tener una buena relación con Dios. Entonces, si yo había pecado, tenía que matar un animalito, ofrecérselo a Dios, y esa sangre de ese animalito se supone que limpiaba mis pecados, ¿no? Entonces, esa era la forma como la gente tenía esa relación antes de que Cristo muriera por nosotros. Por eso se dice que Cristo es el Cordero inmolado, que derramó su sangre por nuestros pecados, y después de ese sacrificio ya no tenemos nosotros que ir y matar el perrito que tenemos en la casa o la palomita que tenemos en la casa, no. O sea, ya eso se abolió después de la muerte de Jesucristo, pero anteriormente sí se hacía de esa forma. Entonces dice que Job ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos, eran 10, o sea que diariamente mataba 10 animalitos. Imagínense, además de la riqueza que tenía de darse el lujo de matar 10 animalitos diarios, por cada uno de sus hijos mataba un animal. También tan lindo la forma por lo que lo hacía, o sea, la razón por lo que lo hacía era porque él decía, voy a ofrecer sacrificio por mis hijos porque de pronto alguno de ellos se descachó ayer o pecó o no se dio cuenta que estaba pecando, voy a ofrecer un sacrificio delante de Dios. Me llamaba mucho la atención esto porque me parece súper lindo que Job tuviese ese corazón tan preocupado por sus hijos. Y ahí aquí tenemos una aplicación para nosotras como mujeres. Job oraba por sus hijos y presentaba sacrificios por si las moscas. Entonces, aprendamos de Job a interceder por nuestros hijos. Nosotras somos, aunque Job es un libro de un hombre, ¿sí? Podemos aprender muchísimo. A veces creemos que solamente cuando hacemos reuniones de mujeres en la iglesia o devocionales para mujeres, tenemos que estudiar libros de Ruth, de Esther, mujeres, libros de mujeres únicamente, pero no, la Biblia es para todos. Y podemos aprender nosotras como mujeres de un hombre como Job, que oraba por sus hijos. ¿Cómo no vamos a poder aprender o aplicar esto en nuestra vida? Orar por nuestros hijos, interceder por ellos. Cuando tus hijos salen de tu casa, tú no sabes qué les espera de las puertas para afuera. Tú no sabes qué puede ponerle el enemigo ahí para tentarles. Y nuestra aplicación en esta mañana es, aunque no sepamos qué están haciendo ellos, tú puedes hacer algo, tú puedes arrodillarte, interceder por ellos y pedirles al Señor protección, perdón por sus pecados, y puedes aprender esto de Job en esta mañana. De los versos 6 al 7, vamos a ver, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová todos los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí tenemos unos datos bien tremendos, porque nosotros decimos, bueno, he escuchado la pregunta de algunas personas que dicen, ¿cómo Satanás, siendo tan malo, ¿sí? Satanás no es santo, ¿cómo puede Satanás presentarse delante de Dios si Dios es santo? Eso no lo sabemos. Pero lo que dice aquí es que Satanás se presentó delante de Dios. Ahora dice aquí que vinieron un día a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En otras versiones dice la corte celestial. Ustedes deben conocer que en la Biblia habla que hay un mundo espiritual que nosotros no vemos. Hay guerras espirituales de las que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que están pasando en este momento. Pero hay un mundo celestial que es más real de lo que nosotras mismas estamos viviendo aquí, ¿sí? Es más real que esto, es más real que todo lo que nosotros vemos. Y hay un mundo celestial. De hecho, Dios es el que tiene el control de todo lo que sucede, del mundo celestial y del mundo terrenal. Entonces, no sabemos cómo funcione eso, no sabemos si es que los ángeles van todos los días a dar cuentas a Dios o se presentan delante de Dios a adorar y todas las huestes celestiales también tienen que rendirse delante de Dios todos los días. No sabemos cómo funcione eso, yo no les puedo dar una explicación a eso,
Pero lo único que yo puedo ver aquí es que habla de que los hijos de Dios, algunos dicen que esos hijos de Dios no eran ángeles, sino simplemente seres humanos que se presentaran delante de Dios, y entre ellos también se presentó Satanás. El tema es, ¿a qué se presentó Satanás delante de Dios? No lo sabemos, no sabemos si a dar cuentas de lo que estaba haciendo, porque de hecho el Señor le pregunta ahí, ¿de dónde vienes? Satanás respondió y le dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Imagínense. Hay un versículo en Primera de Pedro 5:8 que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, el cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás anda en este mismo momento melodeando tu casa, melodeando la tierra y el mundo para ver a quién es que le va a echar mano hoy, para ver a quién le va a poner zancadilla hoy, a quién va a devorar. Satanás no quiere jugar con nosotras, él quiere devorarnos. Cada vez que el enemigo se presente delante de ti, con una tentación que te atraiga mucho, piensa que eso no te va a dar mucho, o sea, te va a dar un momento de placer, pero después de eso el diablo paga mal. Él no te va a dar nada bueno, él quiere destruirte, él quiere acabar con tu vida, él te quiere arruinar la vida. Entonces dice que él anda por ahí en la tierra buscando a quien devorar, y eso era lo que él le estaba diciendo al Señor en ese momento. Vamos a ver qué dice el verso 8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenaz. Este versículo sí me pareció tenaz, porque ni siquiera fue Satanás el que le dijo a Dios, oye, estoy como echándole ojo a tu hijo Job. No, fue Dios mismo el que le dijo a Satanás, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué no le das una vueltica a él? Ve, no es que no hay varón como él en la tierra, es un varón perfecto y recto y temeroso de mí y apartado del mal. Pero aquí lo increíble es, en el verso 9 al 12 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos no has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Satanás, además de gordo hinchado, por eso puse esa imagen ahí de ese dedo gordo feo, porque el dedo es gordo, ¿no? Y además de gordo hinchado. Y se ve feo, y yo siempre comparo a Satanás con lo más feo. Entonces, Satanás tiene el atrevimiento de decirle a Dios que Job le ama por lo que él le ha dado, o sea, le dice, ay Señor, pero es que Job, él dice que te ama porque claro, tú nunca le has faltado con nada, tú le has dado riquezas, tú le has rodeado a él y a su casa y nunca me has dejado tocarlo, entonces claro, ¿cómo no te va a amar? Él te ama por lo que tú le das. Y el Señor dijo, ok, ven, vamos a comprobar eso. Después de esto, se le vinieron unas desgracias a Job tremendas. Pero aquí lo que más me impacta y lo que más me ha llamado la atención es que Job, a pesar de ser un hombre íntegro y recto delante de Dios, un hombre que le amaba y todo, Dios está permitiendo todo esto en la vida de Job. Y esto solamente me deja ver que Dios es soberano, muchachas, que el Señor, a partir del día que tú decides entregarle tu vida a Él, no todo va a ser color de rosa. Dios decide qué hacer contigo. Él decide si te aplasta o decide si te pone en un pedestal. Él es soberano y Él hace lo que Él quiere con nosotros. De hecho, yo sé que el Señor no nos quiere aplastar. Él vino a darnos vida y a dárnosla en abundancia. Pero hay pruebas en las que Dios va a permitir en nuestra vida que suframos. Y eso me parece difícil, ¿no? Entonces, dice que se le vinieron todas las desgracias a partir de este momento a la vida de Job porque Dios permitió que Job fuese tocado más, no su vida, ¿no? Le va a tocar todas sus cosas, pero no su vida.
Entonces vamos a ver cómo le cayó esa desgracia. La primera desgracia fue la destrucción de sus riquezas, bueyes, asnas y criados. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Era un criado que había estado ahí cuidando los asnos, los bueyes, las asnas, y resulta que vinieron unos enemigos de ellos y los mataron a todos, ¿sí? Dice que estaban arando los bueyes y las asnas, y de un momento a otro estos enemigos acabaron con todo. El único que se salvó fue este hombre que le estaba dando la noticia a Job en este momento. La segunda desgracia que le cayó a Job, dice que le caiga un rayo. Verso 16, aún estaba hablando cuando vino otro, o sea, ni siquiera había acabado de darle la noticia, inmediatamente viene otro y dice, le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Acaba de recibir una noticia terrible, que acaban de matar a todos sus animales y a los criados. Y tras de esto, dice que cayó fuego del cielo. No sabemos cómo fue ese fuego, yo me imagino que fue un rayo, ¿no? Que cayó sobre sus ovejas y sobre los pastores y los consumió completamente. Y solamente escapó este hombre que estaba dando la noticia. Entonces, imagínese usted estar ahí comiendo en la casa de su hijo bien rico o estando en su casa sentadito en el balcón y llega el criado y le empieza a dar esta mala noticia. Y seguidamente llega el otro y le da otra mala noticia. Ahora veamos qué pasó, la tercera desgracia, destrucción de sus medios de transporte. Todavía estaba hablando y vino el otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Tercer criado que viene y trae una mala noticia. Le habían quitado todo su medio de transporte. Recordemos que ellos usaban los camellos como medio de carga o de transporte personal. Eso era como el Ferrari, ¿no? De esa época. Entonces vienen los criados y le dicen, mira, se te robaron todos tus carros, se te robaron todos tus medios de transporte. Yo digo, pobre Job, o sea, recibir esas noticias duelen, pero recibir esta noticia que viene a continuación, la más cruel de todas, los hijos. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Se imaginan a Job en ese momento? Le están dando las noticias más terribles para él, pero la más cruel son sus hijos. Siempre en la Biblia cuando dice que un viento viene del lado del desierto es como si fuese una prueba, ¿sí? Como si estuviesen viviendo una prueba. Y este momento era la prueba más grande de Job. No sé si la más grande, es que le pasaron tantas cosas que no sé cuál fue la que él sintió más cruel. Pero en mi caso, yo creo que esa sería una de las pruebas más difíciles que puede vivir un ser humano, que mueran sus hijos. Yo no lo he experimentado ni quiero experimentarlo nunca, pero no me imagino el corazón de Job que le quite un hijo, o sea, que una desgracia le haya caído sobre un hijo y se lo haya llevado. En este caso dice que fue un viento, tal vez sea un torbellino, que vino y arremetió contra la casa donde estaban todos sus hijos y acabó hasta con el nido de la perra. Todos murieron, menos este hombre que escapó para darle la noticia a Job de lo que había sucedido. ¿Cómo reaccionó Job? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Plop. Job definitivamente lo admiro.
Lo admiro por su reacción y miren cómo reaccionó. Dice que se rasgó su manto, es como si rasgarse el manto, es como romperse las vestiduras. Esa era la manera antigua como que la gente hacía esto para mostrar cuánto dolor tenían. Y esto por lo general lo hacían cuando perdían un ser querido o cuando perdían alguna batalla, sí, un hijo. Rasgaban sus vestiduras y dice que rasuró su cabeza. En ese momento yo me imaginaba, ¿cómo así que rasuró su cabeza? O sea, se fue al baño, miró al espejo, se pasó la máquina, pero en esa época no había máquina, una rasuradora, no, tampoco. Investigué y ¿saben qué fue? Del dolor se arrancó los pelos, Job se arrancó sus barbas, quedó completamente sin pelos. Era tanto el dolor que se quedó así, se rapó, se jalaba su cabello. Si uno nada más cuando se jala un cabello, uno siente y uy, como que te hace brincar. Imagínate que se arranque el pelo. O sea, hasta sangre tuvo que haberle salido. Y eso era una forma de demostrar cuánto dolor él estaba sintiendo por dentro. Cuánta amargura, cuánta tristeza tenía que estar sintiendo él en ese momento. Pero a pesar de eso, lo que admiro de Job es que miren lo que dice, que este hombre se postró en tierra y adoró. Increíble, que en un momento así, esa sea la reacción, o sea, bacanísimo saber que nosotros podamos reaccionar de la misma forma y en verdad no espero saber cómo voy a reaccionar yo en un momento así porque ni siquiera desearía que me pasara esto. Pero es hermoso saber que Job adoró a pesar del dolor. No sé cómo tú has reaccionado frente a un dolor así, si has perdido un hijo o si has tenido la pérdida de un padre o una madre. Yo perdí a mi mamá y es terrible ese dolor. Y, y uno en ese momento reacciona tan diferente a como Job reaccionó en este momento. Él adoró al Señor. Y mire lo que dice, o sea, me sorprende que dice que desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, él estaba completamente seguro de que lo que él tenía era absolutamente dado por Dios. Y dice, y desnudo volveré allá. O sea, así vine a la tierra. No tengo riquezas en este momento. Dios me las dio, pero me las quitó también. Dice, Jehová dio y Jehová quitó. Él era consciente que eso le pertenecía al Señor. Todas esas riquezas, todos sus hijos, Dios se los regaló un día o se los prestó y se los quitó cuando Él quiso también. Pero dice, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni siquiera le echó la culpa a Dios de su desgracia. En ningún momento Job renegó de Dios. Tenaz, qué ejemplo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotras? Tal vez culparíamos a Dios. Tu culpa, ¿por qué te llevaste mi hijo? ¿Por qué me quitaste mi mamá o mi papá? Es tu culpa. Yo no quiero saber nada más de Dios a partir de hoy porque Dios no me quiere. Dios me quitó lo que yo más quería. O has perdido tu empresa y empiezas, ¿por qué, Señor? Todo el esfuerzo de toda mi vida. Y ahora me estás quitando esto. No quiero saber más de ti, Señor. A veces reaccionamos así. O tal vez muchos tratarán de suicidarse, ¿sí? Quitarse la vida, ya no tengo nada, se me acabaron las riquezas, yo no tengo motivos de existir en esta tierra, se fue el ser que yo más amaba, ya no quiero vivir. Y me suena duro porque en verdad tal vez eso sea una reacción que cualquier ser humano pueda sentir. Yo no estoy juzgando al que reaccione así. Seguramente yo reaccionaría de estas formas. Sería terrible. Pero lo más tenaz es que estamos enfocándonos en cómo Job reaccionó, era tanto su amor por el Señor, su integridad con Dios, que nunca pensó en nada de esto. Nosotros seguramente llegaríamos a estos extremos. O tal vez buscaríamos venganza, ¿no? ¿Quién mató a mis hijos? Entonces, venga, vamos a buscar a quién acabe con los que acabaron con mis hijos. Esa es la forma en que nosotras reaccionamos. Pero vamos a aprender de la Biblia, de este devocional, lo siguiente. Primero, que Dios es soberano y hace con nosotros como Él quiere. Eso me impacta. O
sea, eso me sorprende porque a veces creemos que el cristianismo es color de rosa y no, muchachas. Dios hace con nosotros como Él quiere. Él da, como te puede dar, te puede quitar. Y Él lo hace porque Él quiere. Tú dijiste un día, Señor, gobierna mi vida. Y Él tiene todo el derecho de hacerlo. Lo más tremendo, y para que no vamos a tener ese temor, porque a veces podemos quedar como, uy, Señor, no, este es el ánimo de esto, es tener ese temor reverente delante de Dios, de saber que delante de quién estamos. Muchas veces es que a veces a mí me sorprende la gente tan irónica o como tan grosera, la forma en que se acerca a Dios. Sí, Chuchito lindo, el barbudo, el barbas, el ojizarco. No, muchachas, es con respeto y reverencia porque estamos delante de un Dios que con un soplo puede hacer lo que quiera. Y necesitamos entender que Él es grande y soberano y que necesitamos temerle, no temerle de miedo, sino de respeto, saber que estamos enfrente de un poderoso. ¿Sí? Y no tengamos ese temor. Yo sé que Dios probó la vida de Job porque él conoce todas las cosas, Él conoce el futuro, Él sabe cómo Job iba a terminar esa prueba. La Biblia dice que Dios no pone una prueba mayor de la que nosotros no podamos resistir. Y Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Y no sé cuál sea el punto hasta donde yo pueda llegar. No sé cuál sea el punto hasta donde tú puedas llegar, pero el Señor sí lo conoce. Y si Él pone una prueba en tu vida, no es para destruirte. Eso tenlo por seguro. Dios va a sacarte de pruebas y va a sacar la esencia de lo mejor que hay en ti y te va a hacer crecer y te va a enseñar. Eso es lo que Dios quiere a través de las pruebas. Segundo, Dios da y quita cuando quiere. Bueno, ya lo vimos. Tercero, Job adoró a pesar de una prueba como esta. Tenaz de admirar. Cuarto, las riquezas no eran la razón por la que Job amaba a Dios. Y en este punto me parece increíble cómo el Señor cachetea a Job. Dice, tú me estabas diciendo que Job me amaba por lo que yo le había dado. Mira, estas son sus palabras. Adoró, dice, desnudo salí de mi madre, desnudo volveré a la tierra. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿No es increíble eso? Yo creo que el Señor estaba, a pesar de que sabía que esto era duro, pero Dios estaba feliz de ver el corazón de Job, porque Job estaba mostrando que le amaba, no por lo que tenía. Y de esa forma también Satanás estaba quedándose con la boca cerrada, porque ya no tenía cómo decirle a Dios que Job le amaba por lo que él tenía. Eso era falso. Y quinto, Dios le dio tremenda cachetada a Satanás mostrándole que Job le amaba, ¿verdad? Lo acabo de decir. Número 6, Job era un hombre íntegro e intercedía por sus hijos y aún sin ellos mantenía su integridad delante de Dios. Intercedamos por nuestros hijos, mujeres. Necesitamos orar por ellos. No sabemos qué están haciendo ellos en este momento. Tú no sabes dónde estén tus hijos ahorita, tal vez. Algunos ya salieron a su escuela, no sé. Tal vez ya tengas tus hijos grandes, pero donde quieran que estén tus hijos, intercede por ellos. Es una gran lección que nos ha dejado hoy Job. Increíble su temor al Señor, su temor reverente, y me sorprende la soberanía de Dios. Y esto no, tal vez nos dé un poco de temor, ¿no? De saber, uy, pero el Señor, ¿por qué hizo eso con Job? ¿Por qué le permitió al diablo tocarlo? Es una cosa que no podemos explicarnos, pero el Señor es soberano y no podemos cuestionar lo que Él hace, porque Dios es soberano, Él es dueño de todas las cosas. Así que el ánimo en esta mañana, chicas, es tengamos ese temor reverente con Dios, no juguemos con Él, estamos enfrente de un Dios que si está tratando así a uno de sus hijos, ¿cuánto más no será la ira de Dios el día del juicio final con todos aquellos que ni siquiera quisieron ser sus hijos, con todos aquellos que le rechazaron? Esto que le está pasando a Job es pasajero porque al final de este libro vamos a ver cómo Dios le devuelve muchísimo más de lo que tenía. Pero Job, en medio de esta prueba, él no sabía lo que iba a pasar en un futuro y aún así adoró al Señor. Me parece tan lindo eso. Yo no sé qué tal les parece a ustedes, pero para mí este libro está siendo de una bendición inmensa. Vamos a orar, ¿vale? Señor, te doy muchas gracias por tu soberanía, Padre. Dios, no sabemos, Señor,
qué quieras de nosotras, cuál sea ese límite, Señor, de nuestro corazón. Pero pedimos, Señor, que nos ayudes a tener ese temor reverente por ti, Señor, ese respeto de tener un Dios tan grande y que me hace sentir, Señor, también protegida porque eres un Dios que tiene demasiado poder, Señor. Y yo estoy de tu lado, Padre, yo estoy detrás de ti, de un Dios tan poderoso, Señor, de un Dios que me protege, que me ama. Y Señor, hemos dejado nuestras vidas en tus manos y a veces cuesta un poco decir estas palabras, Señor, pero tú haces con nosotros como tú quieres. Somos tus siervas, somos esclavas por amor de ti, Señor. Rogamos, Señor, que nos ayudes a entender este libro y la profundidad de este libro, Señor, y que nos permitas, Padre, conocer una parte más de tu carácter, Señor, que es tu soberanía, Padre, tu poder, cómo tú decides sobre las cosas y cómo tú quieres enseñarnos, Padre, a través de este libro. Te pido, Padre Santo, que bendigas el corazón de cada mujer aquí y que nos ayudes a escudriñar más y más tu palabra con el mismo amor, Señor, como cuando estamos leyendo una promesa, como con el mismo amor cuando estamos escuchando dulces palabras tuyas, Señor. Con ese mismo amor queremos conocer esta parte de tu carácter y no desanimarnos en escuchar este libro porque es duro, pero te pido, Señor, que nos ayudes a ser valientes, a leerlo, a no tener temor, Señor, sino al contrario, saber que tú nos demuestras el gran poder que tú tienes, Señor. Y de parte de quién estamos nosotras, de parte tuya, Señor. Te bendigo por cada mujer que está aquí conectada, Señor. Llena cada una de sus necesidades, bendíceles. Si alguna está pasando por prueba, Señor, te pido que le alientes a través de este libro, que tú seas suficiente, Señor, para cada una de ellas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.